Señores, bueno, ¿cómo están? Les saludo a nuestro canal de YouTube, Nacho Paría Videos. Bueno, recordar a nuestra audiencia que ya tenemos todo lo listo los videos del derby en otro Instagram y también otro Facebook, así que todo listo, así que para que esté atento a nuestro canal de YouTube. Señores, bueno, en otro paso, Viña claramente la semana pasada, y queremos agradecer la comprensión porque hemos estado con bastante videos la semana pasada, pero claramente yo pienso de lo que tuvimos el domingo pasado, de ver el Viña de antes y de ver el Viña de hoy. Cuando era en 2020, claramente estábamos en el último viaje, claramente a Viña del Mar, que no fue muy grato. A toda la violencia e inseguridad que estaba enfrentando, claramente la región del Paraíso también, ante las barras bravas del FUR que estaban amenazando con destruir Santiago, claramente todo lo que fue y el país el 2020, y a todo lo que recién hablábamos de todo lo que ha sido Santiago Piñera, porque ya sabemos que ha pasado ya 6 meses casi lo que pasó en el país, y no era la pandemia, como decían los comunistas, sino porque claramente con la amenaza de decretar toque de queda, porque claramente la situación estaba desbordada y ante todo lo que las Fuerzas Armadas, que al menos sí cuidaron nuestra región metropolitana del país, de todo lo que estábamos en contra en 2020, porque claramente no era la pandemia. Pero claramente siempre pensamos de todo lo que era Sebastián Piñera cuando cuidó nuestro país, cuidó nuestra frontera, cuidó nuestra nación, y todo lo fue en febrero de 2020, y nuestro último paso a Viña no fue favorable. Y creo que a todo lo que fue ese momento. Cuando en 2020 claramente no habían toldos azules, no habían feriantes falsos que se ponían en la puerta, no habían, claramente cuando estábamos viviendo Viña, cuando veíamos los rayados, lamentablemente en todos los murales, claramente que habían en Valparaíso, Largo Valparaíso, en otros lados, claramente cómo estaba Viña Valparaíso y cómo era ese lugar, y claramente todo lo que fue el Viña Valparaíso de antes, cuando no habían tantos rayados los comercios, cuando el comercio todavía abría hasta más tarde, claramente lo que era el 2020, claramente cuando estábamos ahí en ese momento, y de todo lo que sería claramente Virginia Reinato, que todavía sería la alcaldesa, y claramente todo lo que fue el año 2020, ese momento, y a diferencia de lo que fue y a todo lo que era antes, y a diferencia de lo que fue hace poco, en 2025, ven otro Viña, claramente a todo lo que fue ese momento, cuando sin duda cuando sin duda en 2025 veíamos claramente todo lo que era los toros, claramente todo en los Vázquez, también en lo que ha sido también en el sector alguno de Viña del Mar, el reloj que claramente no está en buenas condiciones, aunque claramente hubo una situación imprevista, lo que pasó con el reloj, después fue reparado al otro día, también de todo lo que sería claramente la gente que sin duda sería otra, no como la de 2020 que era normal, y a todo lo que sería y lo que al menos se mantiene, jovencita universitaria, ay, bonita también, al menos eso se mantiene. Pero lo malo, que ya claramente, a diferencia de 2020, no habían venezolanos. Pero en 2025, lamentablemente, los venezolanos se empezaron a meter. Y ahí todo lo que sería en 2025, todo eso, y cómo, y la gente, el actuar de la gente que no había en 2020. Claramente ese 2020, ese actuar de la gente no existía, y hoy, lamentablemente, es así. De todo lo que sería ese momento, y de todo lo que era la ruedita de Viña de la Fortuna, claramente que no había en 2020 y ahora existe, claramente todo lo que fue ese momento, y de cuando Maquita no era la alcaldesa, era Virginia Reinato. Yo creo que a todo lo que era el Viña de antes y lo que era el Sporting, claramente en ese tiempo todavía cobraba gratis la entrada para el Sporting, para el Derby, y después empezaron a pagar. Claramente todo fue en 2025. ¿Qué ha sido del Viña de antes? ¿Qué ha sido del Viña de hoy? Claramente a todo lo que sería ese momento, esa barra de bravas que lamentablemente nos amargaron la vida en 2020 cuando fue el Derby de aquel entonces, y en 2025 ya no estaba, solo Albur, como Santiago Wander. Por eso yo digo a todo esto lo que fue claramente el 2020 y el 2025, porque claramente pensamos de lo que era de antes. De antes claramente esas cosas no pasaban, y de ahora lamentablemente no ha sido así. Cuando al mes siguiente estábamos enfrentando la pandemia, cuando al mes siguiente enfrentábamos toda esta situación de lo que estábamos enfrentando. Pero claramente la pandemia no era el tema para Piñera, sino porque lamentablemente la situación estaba desbordada. Cuando en 2020 estábamos contra el gobierno Piñera, y a todo lo que pasaría, claramente, después del 7 y de esas reuniones la moneda, claramente, estaban tensas, claramente, porque haría buscar algo para calmar la situación, y eso es lo que fue, claramente lo que fue en marzo del 2020, cuando el 22 de marzo del 2020 y realizó el toque, cuando claramente empezó a regir el toque de queda, y claramente una forma de controlar la violencia e inseguridad que estaba azotando al país, claramente a todo lo que hacía un año, y de lo que lamentablemente todavía continúa, pero claramente siempre debemos agradecer a Piñera y la Fuerza Armada, porque sin cuidar nuestro país, sin cuidar nuestra frontera, no con este presidente hoy que tan lamentablemente ha sido el triste vivir de todos los días y de todo lo que ha sido nuestro país de hoy y lo que ha sido Piñera el país de hoy. Y a un año de todo lo que ha sido los incendios, cómo ha sido
la emergencia, cómo ha enfrentado Viña Valparaíso, cuando en esta fecha el año pasado no había nada, calles vacías, todo cerrado, militares todos lados en las calles, y claramente todo lo que serían 6 meses perdidos para la región de Valparaíso hasta el 1 de agosto del 2024. Yo pienso de todo lo que sería el Viña de antes y el Viña de hoy, porque claramente a todo lo que fue hace un año, claramente hace un año y de lo que fue hace 5 años y ahora es otro, claramente todo lo que fue ese entonces, y lo que era el Viña de antes, pero yo pensaría el Viña de antes. Creo que pensamos de otros tiempos cuando sí la gente nos quería, sí nos amaba, y creo que todo lo que fue el año 2020, y a diferencia de hoy, todo lo que sería hoy, lamentablemente, no de la mejor forma. Y creo que así era lo único que interesaba a la gente, y cuando el comercio todavía cerraba a las 8 de la tarde, y ahora no es así, lamentablemente a las 6 de la tarde es lo único que interesa tener, y estamos, todo lo que es el comercio de hoy, claramente nada, ni hay con nadie, de izquierda y derecha, porque le gusta ir salir a la hora que quiere. Por eso yo digo todo lo que viña de antes y viña de hoy, porque pensamos lo de antes cuando era otra cosa. Y a diferencia de hoy, no es así. Y la botillería ¿te acuerdas la botillería que estaban ahí? Sí. Cuando el camino a Santiago, sí. La que nos poníamos ahí, recuerdo en 2017, con mi tía, después del latinoamericano, estábamos en esa botillería, sí, estábamos ahí. Y sin duda en esa botillería que estábamos parados, y años más tarde vemos que estaba cerrada. Realmente todo lo que era antes, sí. Siempre pensamos en esa botillería y era la parada ideal para comprar algo para el refresco, para el camino, pero ahora ya no existe. Claramente a lo que era el viña de antes y hoy, a lo que es el viña de hoy. Bueno, ¿qué podemos decir a todo lo que estamos comentando? Y haciendo historia de lo que tuvimos el pasado domingo en el día del derby, a todo lo que es la quinta región de antes, ahora, lamentablemente. Bueno, señores, es lo que podemos estar en nuestro canal de YouTube, Nacho Pani Videos, todo lo que estamos comentando.